Muy buen día, amigos míos. El señor Lord Molecula, de su canal Lord Molecula Oficial, periodista y youtuber de las conferencias matutinas, famoso en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, le preguntó y le refirió al presidente este tema de la militarización en México, este tema en el que las Fuerzas Armadas van a estar circulando por las diferentes ciudades de la República Mexicana y van a tener este juego con respecto a las funciones de seguridad pública que se van a estar desempeñando aquí en la República Mexicana. Esto fue lo que le preguntó y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue lo que contestó. Faltó información, aparte que son funciones que el presidente hace, todos los presidentes lo han hecho y fue lo que selló el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que esta guerra contra el narcotráfico y daños colaterales en los que hubieron varios fallecidos por esta guerra contra el narcotráfico y también un actuar de las Fuerzas Armadas muy violento. Vamos a escuchar lo que sucedió en esta ocasión. Y al consejero jurídico Julio Scherer Ibarra para que nos aclare dudas sobre este tema y dejar de estar leyendo fake news en muchos medios. Eso es todo, señor presidente. Sí, yo creo que faltó información. Esto que se hizo ahora de dar la autorización a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública se aprobó hace 6 meses en el Congreso. Fue una reforma constitucional que incluso aprobaron todos los partidos. De ahí, en un transitorio, se estableció de que había que emitir un decreto. Es realmente un trámite y fue lo que se hizo. Pero ya existía la aprobación del Congreso. Se hizo una reforma constitucional, no solo aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino aprobaron la mayoría de las legislaturas locales por tratarse de una reforma constitucional. Entonces, cuando se cumple con el procedimiento, algunos se enteran de que se les están dando atribuciones a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad, cuando esto ya se resolvió. Por eso hablo de falta de información y también de mala fe, aprovechar todo para cuestionar y exagerar. Afortunadamente, como hemos dicho aquí muchas veces, la gente está muy avispada, muy informada, muy consciente y ya no cree en todas esas lanzadas, en las calumnias, ya no se deja manipular. Es un pueblo muy politizado, el pueblo de México. Repito, no les gusta, pero cada vez que puedo voy a decir que el pueblo de México es el pueblo con menos analfabetismo político en el mundo. Es uno de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo.
es un fenómeno lo que se está viviendo ahora. Fue un despertar ciudadano, una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad que no es fácil de lograr. Se fue dando poco a poco, fue un proceso hasta que irrumpió como una revolución, pero pacífica. El cambio de mentalidad es lo más difícil de lograr, pero cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Ya no hay ningún obstáculo, porque ya es una voluntad colectiva dispuesta a llevar a cabo los cambios, la transformación. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, hay estas campañas de desinformación, pero pues no funcionan. Ahora estamos a punto de pasar una prueba muy difícil, el que no nos rebasara la pandemia, que no se saturaran los hospitales, que no pudiésemos atender a todos los enfermos, que no contáramos con espacios de hospitalización, de terapia intensiva, que se saliera de control la pandemia. Y quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia, este virus, y que lo hemos logrado, estamos a punto ya de lograrlo por la participación de la gente. Sin duda, si preguntan cómo lo hicieron, o los que tienen dudas, que no sean las cosas como son, que piensen que estamos ocultando la verdad, la realidad, los que buscaban defunciones, pensando que ocultábamos nosotros el número de fallecidos, pues ya no van a poder. Todo eso que imaginaron que podía pasar con el propósito de afectar al gobierno y de afectar la transformación que se está llevando a cabo, detenerla, debilitar al gobierno para dar marcha atrás en el propósito de acabar con la corrupción, con la impunidad, con el régimen de privilegios, pues ya no les está dando resultados. Afortunadamente, ya estamos en los últimos días, en el caso más difícil, que es el Valle de México, y tenemos reservas médicas, tenemos reservas hospitalarias y vamos saliendo. Esto es muy alentador
y decirlo el día de hoy, que de acuerdo a las proyecciones son los días más difíciles, estos que nos faltan, que se calcula una semana más, en el caso del Valle de México. Entonces, decirles, ahí vamos, estamos pendientes todos los días y ojalá depongan su actitud nuestros adversarios, que reflexionen las cosas, que hagan a un lado el odio y que piensen en el interés general, que piensen en los demás, que piensen en el prójimo, que piensen en la patria, en la nación, en México, que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no se endurezcan, que no endurezcan sus corazones, que no los enajene el materialismo, el afán de lucro, lo que de verdad no tiene valor. La vida es demasiado corta, la vida sí es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Entonces, ojalá, porque empezaron, ya ni lo debería de decir, pero para ver si rectifican. Empezaron inventando fallecimientos. Luego apostaron a que estábamos ocultando difuntos. Luego, con escenas de hornos crematorios. Todavía hasta hace 3, 4 días un periódico hablando de que estaban llenos los hornos crematorios. Muy perverso, de poca ética. Entonces, ya no, afortunadamente, ya no van a tener esto. Pero estoy seguro que van a tomar otras causas, si se les puede llamar causas, para seguir. Entonces, ojalá y depongan esa actitud, porque es diario. Hoy viene el periódico Reforma o lo expresan de que recibieron una amenaza, de que van a tener una agresión porque nos están cuestionando a nosotros. Bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento. Estamos en contra de la violencia. Somos pacifistas. Nadie será censurado. No vamos a actuar como era antes. Se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir,
desde luego el derecho a la crítica y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre. Ya sabemos que tenemos diferencias con el Reforma, las vamos a seguir teniendo, porque pensamos distinto. Ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y son los que se oponen a la transformación porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo. No fue casual, repito, de que ese periódico se haya creado, se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Gortari. Pero de ahí a que nosotros vayamos a llevar a cabo un acto represivo, hay un mundo de diferencia. Eso no, jamás haríamos algo así, por nuestros principios, por nuestros ideales, porque nos estaríamos negando a nosotros mismos. Sería una traición a nosotros mismos, un acto de deshonestidad. Y lo que estimo más importante en mi vida es la congruencia, la honestidad. Entonces, no tenemos nada que ver y no hay nada que temer. Nosotros no somos autoritarios, somos demócratas. Están garantizadas todas las libertades. Decían cuando comenzó la pandemia que le iba a costar más trabajo a los países democráticos controlar la pandemia, porque en los países donde hay gobiernos autoritarios se iba a ordenar la paralización y eso iba a inmovilizar al país y se iban a evitar los contagios y así se iba a resolver. Nosotros dijimos, vamos a llamar al pueblo, vamos a convocar al pueblo, confiemos en el pueblo, en la madurez, en la responsabilidad de nuestro pueblo. Y sin autoritarismo se pudo lograr que bajara la movilidad, lo que está pasando. 80% de menos usuarios del metro. Y la gente cumpliendo en sus casas y muchos padeciendo, porque no todos viven en casas amplias. Y también millones se buscan la vida en la calle. Por eso también decirles de que ayer ya se anuncia el regreso a la normalidad, a la nueva normalidad. Y ahí vamos, poco a poco, con cuidado. Pero vamos a la apertura, vamos hacia adelante, a
abrir la economía y sobre todo a garantizar el bienestar. Y yo espero que pronto estemos ya abrazándonos y trabajando y sobre todo siendo felices. Pero ya vamos de salida. Esa es mi valoración a partir de las proyecciones que tenemos de los médicos, de los científicos, de los matemáticos que nos están ayudando para ver el comportamiento de la pandemia. Entonces, era lo que… A ver, tú, la compañera. Bueno, junto con eso, le preguntaron más adelante al presidente Andrés Manuel López Obrador referente a el mismo tema, la militarización del país. ¿Por qué no podría tener mandos civiles o por qué no debería de ser o sí debería de ser? ¿Qué pasa con su opinión respecto a que el ejército y las fuerzas armadas tengan cierto desapego a el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ejecutivo o un solo mando único? ¿Quién iba a estar al mando de quién? La Guardia Nacional, el Ejército, Fuerzas Armadas, Marina, etcétera. Entonces, respecto a eso, también le preguntaron al presidente, pues, ¿por qué no habían mandos civiles o algún tipo de organización para poder supervisar al mismo ejército? Y esto fue lo que se comentó. Permítame solo, dado que el lunes yo le planteé lo del este acuerdo de las Fuerzas Armadas, me queda claro y creo que es bueno que usted haya explicado que este fue un acuerdo publicado el 26 de marzo de 2019 y avalado por todas las fuerzas políticas. También me queda claro que ahí se estableció el despliegue de las Fuerzas Armadas durante los próximos 5 años, avalados también por todas las fuerzas políticas. Solo yo quisiera preguntarle, presidente, ¿por qué en este acuerdo no se incluye una autoridad civil que fiscalice y vigile el actuar de las Fuerzas Armadas? Dado que usted en este acuerdo que promulgó, que se estableció en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación el lunes, dice que las tareas que realiza la Fuerza Armada permanecen en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda. Es decir, y le pregunto, presidente, ¿el Ejército, la Marina, se van a vigilar a sí mismas según este acuerdo que usted publicó? Y esta es la duda, presidente, si no se incluya una autoridad civil, como lo piden muchas organizaciones defensoras de derechos humanos, por la experiencia previa, presidente, de cómo funcionó el ejército y la alta letalidad que hubo del ejército cuando salió a las calles. Eso es una de las preguntas que tengo sobre este tema y le tengo una segunda pregunta sobre el tema, presidente. Sí, miren, es un tema que vamos a seguir debatiendo. Yo creo que tenemos la dicha, los mexicanos, de contar con dos instituciones como la Secretaría de Marina y como la Secretaría de la Defensa Nacional, que son realmente dos pilares del Estado mexicano para la defensa de la soberanía y también para la protección de los mexicanos, para la seguridad pública, no solo para la seguridad del Estado. Para la seguridad nacional y la seguridad pública. Y yo creo que se estaba desaprovechando la utilización de estas instituciones para atender el principal problema que heredamos
el de la inseguridad y el de la violencia. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito porque se olvida. Crearon la Policía Federal con ese enfoque de que no se iba a militarizar el país y resultó un rotundo fracaso. No se creó un organismo, una institución para realmente defender a los mexicanos, protegerlos, sino fue una corporación que se hizo sin disciplina, que se plagó de corrupción. Ya no voy a hablar de quienes manejaron esa corporación. Llegaron a tener 40,000 elementos y efectivos 10,000. Imagínense cómo se enfrenta el principal problema del país con 10,000 elementos sin disciplina, con pruebas de corrupción, de distorsiones. No generalizo, pero estaba echada a perder la Policía Federal, al grado de que en el sexenio pasado dependía de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación contrataba policía privada para custodiar sus oficinas, existiendo la Policía Federal. Ahí también por otras razones, pero sin duda fue un rotundo fracaso. Entonces, fue de las primeras decisiones que tomamos. Es más, antes de llegar a la presidencia, siendo candidato, escribí un libro y lo propuse. Argumenté que se tenían 230,000 elementos en la Secretaría de la Defensa, más de 60,000 en la Secretaría de Marina, y no podían estos elementos hacer labores de seguridad pública, que era realmente incongruente, un absurdo. Sí es muy importante, ¿no?, la defensa de la soberanía nacional, pero nosotros somos un país de paz. Nosotros no vamos a ir a invadir y a declarar la guerra a nadie. Además, si se trata de defender la soberanía, lo haríamos todos, todo el pueblo, como ha sucedido en la historia de México. Entonces, ¿por qué teniendo ahí al Ejército, a la Marina, no se utilizaba para darle protección al pueblo, que es lo más importante? Y por eso envié la iniciativa de reforma a la Constitución. Y tengo además elementos para sostener que tanto en la Secretaría de la Defensa como en Marina hay una transformación, un proceso hacia el respeto de los derechos humanos,
Se está trabajando mucho en ese sentido. Y no hay que olvidar que México tiene un sistema político presidencialista. El presidente de la República, además de ser el representante del Estado mexicano, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, mucho depende de lo que haga el presidente. Si el presidente da la orden, como en los tiempos de Porfirio Díaz, de mátalos en caliente, pues entonces, o lo del 68, el mismo presidente Díaz Ordaz lo reconoció, él dijo, yo di la orden, yo soy el responsable. Y lo que pasó últimamente, lo mismo. Había una decisión de arriba de arrasar, de aniquilar. Por eso las masacres. Pero esto es distinto. Nosotros no vamos a dar la orden de que el ejército, la marina reprima al pueblo. Y añado otras cosas. Este no es un ejército como el de otros países, con todo respeto. Este es un ejército que surgió de un movimiento revolucionario. Este ejército surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a un usurpador, a Victoriano Huerta, después del asesinato cobarde del presidente Madero. Así surge este ejército. Y es un ejército formado por gente del pueblo. Yo he dicho en otras ocasiones que cuando me tocó decidir, porque no conocía yo a los generales de división, cuando tenía que decidir quién iba a ser el secretario de la Defensa, hice una investigación a mi manera de los casi 30 generales de división y los vi a todos, distintos cuestionarios aplicados, la mayoría ni se enteró. Pero sí hice una investigación a fondo. Decidí nombrar al general Sandoval porque en todas las consultas aparecía como un general incorruptible. Y lo conocí el día que lo invité, lo cité a mi casa para decirle que había pensado en nombrarlo secretario de la Defensa. Ahí lo conocí. Yo creo que se ha de haber sorprendido. O a lo mejor ya se imaginaba por su trayectoria. Pero de lo más relevante de todo,
es que los generales de división, todos, la mayoría, hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, hijos también de militares, pueblo. Lo que digo siempre, el soldado es pueblo uniformado. No hay oficiales que pertenezcan a las élites económicas. Esa es una característica del ejército mexicano. Entonces, no se puede trasladar así, extrapolar las experiencias de otros países con lo que corresponde a México. Nos están dando muy buenos resultados, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina. La Guardia Nacional se está consolidando y aun cuando es muy difícil, ha sido complejo el enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, se va avanzando y tengo mucha confianza de que vamos a conseguir la paz. Tengo mucha confianza. Entonces, nuestros adversarios, no analizan las cosas a fondo, pero además cometen errores, porque como no dejan de ser una élite, estamos hablando de dirigentes, de organizaciones civiles, no gubernamentales, ¿sí? Y de analistas, incluso académicos, pero no dejan de ser una élite, no dejan de estar solo en las oficinas, no bajan, levitan, no tienen comunicación con el pueblo, les falta baño de pueblo. Pueden ser eminencias en la materia, pero les falta recoger los sentimientos del pueblo de México, porque cayeron en lo mismo de los políticos, que pensaban de que el pueblo no contaba, que la política era asunto de los políticos, que todo se resolvía en las élites, en la llamada sociedad política, los expertos. Bueno, pregunten ustedes, además no hace falta que hagan la encuesta, constantemente el INEGI, que es una institución independiente, pero todas las encuestadoras, cuando preguntan qué opinión tiene el pueblo de las instituciones, las que salen en primer lugar, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, con más de 80% de aceptación. Pero a veces se piensa que lo que decimos en el círculo en que nos manejamos, esa es la realidad del país. No, todos contamos. La opinión de los campesinos, la opinión de los indígenas, la opinión de los obreros, la opinión de
los médicos, de los maestros, la opinión de los trabajadores de los medios de comunicación, la opinión de todos, todos opinamos. Ya no debemos de solo alimentarnos o estar actuando a partir de lo que opinan las élites. Si fuese así, ya nosotros estaríamos fracasados como gobierno. Porque imagínense en la llamada sociedad política cómo nos va. Los medios de comunicación, nunca, repito, se había atacado tanto a un presidente como ahora, pero es hasta un timbre de orgullo, porque esto significa que va a la transformación. Cuando empiecen a aplaudirme y a quemarme incienso, entonces sí, me preocuparía. Diría, ya nos hamburguesamos, ya nos volvimos fifís. En el 2008 se implementó un operativo llamado Operativo Conjunto Chihuahua. Allí, presidente, 3 miembros de una familia fueron desaparecidos: Nitza Paula Alvarado, Espinosa José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes. Fueron desaparecidos. A partir de este caso de gente de una familia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano que cuando el Ejército o las Fuerzas Armadas salieran a la calle estuvieran subordinadas a una autoridad civil. Entiendo que el planteamiento de la Guardia Nacional es que está subordinada a una autoridad civil. Yo le quisiera preguntar concretamente, ¿queda claro que el Ejército está subordinado o coordinado con la Guardia Nacional? Sí, hay coordinación, es un consejo, pero yo les quiero plantear que necesitamos de la disciplina, del profesionalismo de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. No quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal Preventiva. Sería un rotundo fracaso. Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario. Y como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo, porque todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos. Estoy pendiente y además estoy viendo cómo se están adaptando estas dos instituciones a las nuevas circunstancias y nos están ayudando. Entonces, eso de entrada, lo digo, lo voy a defender, porque sé que nos conviene a los mexicanos y le conviene a la nación. O sea, es un cambio que se requiere consolidar y no parcharlo, no quedarnos a medias. Hay que tomar una definición en esto.
Estoy convencido de que la Guardia Nacional tiene que tener relación estrecha con las Fuerzas Armadas, que como se concibió la Policía Militar y la Policía Naval, tienen que formar parte de la Guardia Nacional y el mando tiene que estar adscrito a las Fuerzas Armadas. Eso lo voy a defender. Y por eso la reforma a la Constitución con un tiempo, si hay constancia de violación de derechos humanos, ¿sí?, por parte de la Guardia Nacional, pues entonces rectificamos. Pero si no es así, ¿por qué? ¿Solo por lo ideológico? No. La parte de las ideas las tenemos muy claras. No vamos nosotros a traicionar nuestros ideales, nuestros principios, pero tenemos que aplicar criterios con juicio práctico para la transformación. Estoy escribiendo un texto ahora, porque con la cuarentena, como no puedo salir, me está sirviendo para la reflexión, para el análisis. Este fin de semana voy a publicar un texto sobre la nueva economía, que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, pero lo voy a fundar de cómo hay que cambiar los parámetros y no estar pensando en el Producto Interno Bruto ni en el crecimiento, sino que hay que estar pensando en el bienestar y en la felicidad del pueblo. Y lo voy a fundar y voy a explicar también en qué consiste el plan para enfrentar la crisis económica, el plan nuestro. Lo voy a explicar bien. ¿Cómo es que se va a proteger al 70% de la población y cómo también se va a beneficiar al 30% restante? Para que no estén pensando que solo estamos contemplando un sector, aunque sea mayoritario. No, es en beneficio de todos los mexicanos. Pero lo voy a explicar. Al final, yo creo que a todos nos conviene el cambio y voy a convencer y voy a persuadir para que nada más se queden los corajudos sin elementos, sin argumentos, nada más porque nos ven con malos ojos, porque no les gusta cómo hablamos. Pero sí vamos a argumentar más. Entonces, este es un tema, o sea, nada de asuntos que no puedan debatirse. Todo lo tenemos que debatir, replantearnos las cosas y no aceptar uno de los problemas del modelo neoliberal, una de las fallas por lo cual está en plena decadencia, fracasando, lo dijimos ayer, antier, es que
lo aplicaron a tabla rasa en todo el mundo, sin tomar en cuenta que cada país tiene su idiosincrasia. México, por ejemplo, es un mosaico cultural. Son muchos Méxicos. Ahora, a propósito, que viene la etapa nueva, el regreso a la nueva normalidad, pues no se puede decir así. En todos lados se va a regresar a clases en tal fecha, o no se va a regresar a clases ya en ninguna parte. ¿Por qué? Si hay una diversidad en el país, en regiones, cultura, la misma expresión de cómo está afectando la pandemia. No es lo mismo lo que está pasando aquí que lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando en Sonora. Entonces, ¿por qué va a ser así? La decisión homogénea, uniforme, no. Entonces, ya nada de recetas que se impongan, pero también en concepciones, ¿sí?, ideológicas de todo tipo. Nada que en Europa su concepción de izquierda tiene que ver con la defensa de ciertos derechos emergentes nuevos y se hace a un lado la defensa a la igualdad. Y como así es allá, así va a ser aquí. No, o sea, tenemos capacidad para elaborar nuestras teorías a partir de nuestra experiencia, de nuestra realidad, de nuestra práctica. No copiar. Decía Martí, podemos injertarnos, tenemos que ser mexicanos, cubanos, chilenos, guatemaltecos, latinoamericanos y al mismo tiempo universales. Se puede, pero decía Martí que aunque nos injertemos, el tronco tiene que ser nuestro. Entonces, ya nada de irnos, ¿no?, a seguir modelos, proyectos, más cuando se trata de modelos fracasados. Vamos a hacer algo nuestro, como seguramente lo van a hacer en Argentina, como seguramente lo van a hacer en Colombia, como lo van a hacer en España, en Canadá, bueno, en Estados Unidos, que no hay una nueva política. Cada país ejerce su soberanía para definir sus propios modelos de desarrollo. Bueno, mejor dicho, pues está muy difícil, pero sí se puede decir todavía mejor. Referente a lo que comentó el presidente López Obrador, vamos a ver esta parte. Si buscamos en Google define militarización, vamos a ver qué es lo que nos comenta. Ya lo habíamos visto en una plática que tuvimos junto con más amigos youtubers ahí en el foro, en el canal de nuestro buen amigo Trascendente, el Trascendente al cual le mandamos un fuerte abrazo. Muestra esta definición aquí en Google: militarización, nombre femenino,
sometimiento de una población, una actividad, un servicio, un lugar, etcétera, a la disciplina, el espíritu o las costumbres militares. Eso dice aquí en Google y bueno, ustedes pueden encontrar su definición ahí en cualquier diccionario que ustedes puedan obtener. Cosa que ya vemos que eso es completamente equivocado. Hablar de militarización, hablar de las Fuerzas Armadas gobernando o siendo autoritarios frente a la población mexicana. Por otro lado, podemos saber que en otros años no nos tomaban en cuenta nunca para ver qué movimientos iban a hacer con el ejército aquí en México. Nunca nos preguntaron si nos gustaba, si no nos gustaba. Se hacía una militarización, se hacía unos movimientos con el ejército sin que tuviéramos voz ni voto. Y se utilizaba el ejército en muchas ocasiones para reprimir al pueblo, como ya lo acaba de comentar el presidente López Obrador. Sin embargo, ahorita, ¿por qué habría de cuestionarse esa situación, dado que el presidente ha mostrado completa pacificidad, completo pensamiento pacifista, completa autoridad cuando obedece, completa autoridad cuando está escuchando al pueblo y viendo qué es lo que el pueblo le está pidiendo? Le han pedido información, la da. Le han pedido conferencias, le han pedido preguntas y más preguntas. Le han pedido información por coronavirus, ya da una conferencia de coronavirus. Le han pedido información para lo de los créditos, ya está dando la información de los créditos. Le han pedido información para los programas de bienestar, ya está dando ahorita la conferencia de bienestar también. Le han pedido información de diversas cuestiones, le han pedido manifestaciones ahí en el Zócalo y le han ido a preguntar aquí en Palacio Nacional, aquí en las conferencias de prensa respecto a todo lo que se ha hecho ahí en el Zócalo. Y hasta ahorita no se ha visto ningún tipo de actitud por parte de los policías o militares que atenten o hagan algo contra el pueblo. Ni siquiera en este caso en el que iban a agarrar al hijo del Chapo y salieron las Fuerzas Armadas de los cárteles, de un cártel allá en Coahuila, me parece que en Coahuila, no recuerdo bien el estado, pero cuando iban a agarrar al hijo del Chapo, salieron estas fuerzas armadas civiles amenazando que si no soltaban o entregaban al hijo del Chapo, se iba a... Bájale un poquito la voz, mi amor, por favor, porque ya no me escucho. Gracias, preciosa. Ya no agredieron a estas personas que eran de este cártel de drogas, este cártel de narcotráfico. Se liberó al hijo del Chapo y pues ya mucha gente fue liberada porque estaban tomando las calles, se liberaron algunos presos y amenazaban precisamente con atentar contra la población si no soltaban al hijo del Chapo, y se vio completamente que se actuó en paz y se liberó tanto al hijo del Chapo como a mucha gente. No se ha visto ningún tipo de régimen militarizado o autoritario. Ahora, ¿por qué poner en duda o en cuestión la confianza de la gente? La confianza de los miles de millones de mexicanos que votamos por el presidente López Obrador, confiando en el presidente y en el personaje, en la persona, en el civil ciudadano que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando se confía en él y se hace presidente, se confía en el presidente. ¿Por qué poner en duda esa confianza que se le tiene a él? Nunca se había visto tanta confianza en un presidente, nunca se había visto tanta información de un presidente, nunca se había visto tanta falta de autoritarismo de un presidente. Entonces es lo que se habría que plantear. ¿Por qué poner en duda su credibilidad? La credibilidad que le tenemos a el presidente.
¿Por qué poner en duda su credibilidad, no del presidente, sino de los miles de millones de mexicanos que votamos por él? Muchas gracias por verme, amigos míos. Lamento que haya sido muy largo este video, pero se tiene que informar completamente. Si fuéramos como los otros medios de comunicación, le cortamos hasta donde sea más mercantil el video para que tenga vistas, pero no hay información que tiene que ir de lleno para que se tenga el contexto y sepan qué es lo que se habló y qué se dijo, porque esto es histórico. Y todavía hace falta mucha más información, pero bueno, se va a ir complementando poco a poco porque sí, es mucha. Muchísimas gracias por todo, amigos míos. No dejen de ver su canal Miki Noticias para más información. Vamos a seguir informando. Manténganse bien informados de los medios oficiales de autoridades de gobierno, de comunicación. Y no caigan en fake news. Mantengan la sana distancia y quédense en su casa. Muchas gracias por verme y hasta pronto.